tiene más, sabe más de esa. Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y nosotros siempre estamos pendientes de lo que sucede con nuestros hermanos y amigos de otras nacionalidades de aquí, de las Américas. Y en días pasados, en programas pasados, nosotros tuvimos una entrevista con un argentino que nos habló de la situación precisamente de Argentina y las elecciones del ministro de Economía de Argentina, actualmente el ministro de Economía, Sergio Massa, y un diputado también que se lanzó a la campaña para obtener la presidencia de Argentina, y nos referimos a Javier Milei, que es el diputado que ha llevado una campaña un poquito atípica, pero está sucediendo que las encuestas dan prácticamente pegadito ambos candidatos presidenciales, y le hemos pedido a un amigo, ¿verdad?, que nos aclare un poco cuál es la situación de allá de Argentina, y nos referimos al licenciado Guillermo Medina. Buen día, ¿cómo está usted, Guillermo? Hola Manuel, un gusto reencontrarte nuevamente. Queremos decir que este programa es en vivo, ahora mismo, directamente desde Argentina. Guillermo, ¿cuál es la situación actual y prácticamente este empate técnico que hay entre Milei y Massa? Bueno, para entender un poco la situación hay que remontarse primero a comprender cómo funciona la economía, de qué manera afecta la vida de las personas, cómo cada ciudadano entiende de que su comportamiento electoral tiene que ser coherente en realidad con sus expectativas y sus intereses de vida, ¿no? Aquí en Argentina hemos tenido dos elecciones ya, unas PASO, que es un proceso interno de elección de candidatos dentro de un mismo partido, y una primera vuelta que se denomina, que es una elección más abierta, donde participan los que fueron elegidos, salieron primero en cada uno de los partidos políticos. En esa situación se ha presentado cierta uniformidad en la representación electoral, como se votó por región. Argentina tiene 23 provincias y un distrito federal, pero cada provincia está unida regionalmente con otra en base a su economía. Y la sociedad que habita esa región indudablemente tiene realidades muy distintas una a otra, ¿no? Y así se ha manifestado también en las urbes. En la primera vuelta hubo 5 fórmulas, 3 representativas, que diría que tuvieron una paridad en términos numéricos muy similar, ¿no? No hubo una ventaja significativa entre ambas. Y luego hubo otras 2 fórmulas, que una la representaba un gobernador de la provincia de Córdoba, que es el centro de la Argentina, donde actualmente habito, y una fórmula de izquierda, ¿no? En este caso obtuvieron muy pocos votos entre las 2 fórmulas, lo cual, digamos, la concentración se dio en el 90% entre estas 3 fórmulas, que representaban Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich. Bueno, no podemos decir que hubo un claro ganador, más allá del sorprendente resultado con que, digamos, la performance electoral de Javier Milei significó. De hecho, quiero darles un dato curioso de que
tomando 16 encuestadoras en términos globales que analizaron ambas elecciones en cuanto a sus pronósticos, solamente una acertó en las dos elecciones, ¿no? Son 16 encuestadoras muy reconocidas. Y otro dato es que si tomamos las dos elecciones, de las 16 encuestadores que pronosticaron los resultados, solamente el 15% de esos pronósticos fue acertado. Es decir, en primera instancia nos demuestra de que no hay, en estos últimos años por lo menos, una claridad matemática de laboratorio que permite predecir un comportamiento electoral de la sociedad. Se ha dado por distintas circunstancias y esas circunstancias han tenido netamente una influencia tanto en los intereses como en las expectativas que el electorado de cada una de estas regiones ha representado y se ha manifestado. En este caso, para esta próxima elección, del día domingo próximo, bueno, indudablemente ante estos antecedentes se embarga la incertidumbre del resultado, donde se estima que sí, efectivamente, habría una paridad técnica, de todas maneras, a la luz de las predicciones efectuadas por las consultoras más reconocidas del país, no podríamos, digamos, dar validez de manera certera a esa predicción. Y sí, por ejemplo, habría que profundizar un poco cómo se traslada en esta segunda vuelta, donde quedan dos candidatos, el resto de los votos de los otros candidatos, ¿no? Ahí hay una cuestión ideológica, le decía, hay una cuestión que incluye cultural, económica, de lo que a cada ciudadano le está sucediendo. Pero, Guillermo, sí. Pero precisamente ahí es donde está mi inquietud, porque nosotros vimos que Milei hizo un acuerdo entre Macri, Patricia también y los otros partidos. Entonces, y eso yo me imagino que le da suficientes votos si todos votaran por Milei. Ahora, lo que indica esto es que los seguidores de Macri y de Patricia no van a votar en su totalidad por Milei. No, a ver, primero los antecedentes de los resultados electorales nos indican o nos reafirman de que no hay un traslado lineal de la voluntad del voto porque un dirigente haya manifestado una posición pública, el líder de un partido haya hecho una posición pública y haya invitado a acompañar a un candidato de otro partido. Eso no se ha reflejado de una manera lineal. Hoy se estima de que cerca del universo de los 6.400.000 votos que obtuvo Patricia Bullrich en la primera vuelta, podrían trasladarse de manera racional cerca del 70%, ¿no? Luego habría otro bolsón, casi Milei, ¿no? Y el 30%, perdón, el 15%, 20% a Sergio Massa y el resto en blanco o nulos. Se estima, mire, les voy a dar un dato interesante para considerar y comparar. En las elecciones PASO, el porcentaje de votos blancos fue el 3%, con una baja participación electoral en relación a otras elecciones, ¿no? En las elecciones de primera vuelta hubo un incremento de votantes en 3 millones de votos, es decir, eso representa un 9% más, votaron el 78-79% del padrón, o sea, hubo una concurrencia muy máxima. En esa situación en que logró capitalizar la mayor voluntad de esos nuevos votantes fue Sergio Massa por le diría, la actividad militante del partido oficial. No se reflejó así, de la misma manera, en las otras dos fórmulas principales que quedaron estancadas, ¿no? Que quedaron absolutamente estancadas. En esta elección,
ante esta incertidumbre, hablo del electorado que votó por Patricia Bullrich, donde convergen un pensamiento ideológico de centro-izquierda, radical, en mayor proporción, les diría que la estimación de los votos de las personas que votarían en blanco o anularían su voto es muy alto. Se estima entre el 8 al 10%. Con lo cual, digamos, este pronóstico de una paridad técnica es, digamos, una probabilidad muy cierta que se dé de esa manera, ¿no? Hay que considerar como un dato más que Milei ha preservado los votos obtenidos en la primera vuelta, ha tenido un crecimiento, en las PASO, ha tenido un crecimiento muy moderado en la primera vuelta, y este aporte de los votos que vendrían del sector de Bullrich, en realidad no terminan siendo por convencimiento propio, sino por, digamos, votar para que no llegue otro. Pero, es decir, hoy no, sí. Pero no sería que la campaña del miedo, ¿verdad? Una campaña que nosotros vimos ahí, donde se le dice a la gente que tenga mucho cuidado de lo que pueda suceder, ¿no sería que esa campaña le ha hecho mucho daño a Milei? Sí, ha tenido influencia, le diría, aquí hay un territorio llamado conurbano bonaerense, que representa, está integrado por 24 partidos, ¿no? Y representa el 25% del padrón electoral. Le diría que la mayoría de los habitantes de ese conurbano tienen una gran dependencia estatal. Y digo esto porque aquí en Argentina hay cerca de 12 millones de planes sociales que generan mucha influencia. Entonces se demora perderlos, porque indudablemente Milei ha tenido muchos desaciertos iniciales en la construcción de su mensaje, que, digamos, ha generado, como bien representaba Manuel, temor, ¿no? Temor por la incertidumbre de ese futuro que no estaba tan claro. Entonces, bueno, creo que el oficialismo aprovechó en la primera vuelta esta falta de claridad en el mensaje del candidato presidente Milei, y lo capitalizó exponiendo, visualizando a la sociedad en ese sector particularmente, que está muy empobrecido de la sociedad, interviniendo urbanamente en la gráfica, en las redes sociales, etc. Y bueno, de hecho ha tenido una participación muy activa en redes sociales el candidato oficialista, pero ha tenido un refuerzo, digamos, de campaña en la intervención urbana de una manera más masiva y real que el candidato Milei, que solamente ha construido su candidatura a través del ecosistema digital, ¿no? Guillermo, reformulando otra vez la pregunta, ¿ha impactado en términos de crear el interés perceptivo del votante argentino la propuesta de Milei de eliminar el Banco Central y de estar ligado a dos personajes importantes del continente americano como Trump y Bolsonaro en Brasil, que tienen algunos problemas de justicia y de mala gestión en sus respectivos países? ¿Tiene una repercusión negativa o no le importa al argentino esto? Exacto, no creo que tenga una repercusión de ningún tipo, digamos, ni positiva ni negativa. Te diría que la mayoría de la sociedad ni sabe la función, ni lo que es un banco central ni cuál es la función que cumple. Entonces, indudablemente hoy la prioridad que tiene es, digamos, sus expectativas e intereses de vida que puedan ser satisfactorios con el menor sacrificio posible que hoy la sociedad entiende que tiene que transitar. Hay una situación que, digamos, absolutamente objetiva de esta realidad. Es como en el hogar de cada uno. Si en el hogar de uno viven 10 personas, trabaja uno, y todos los días el hijo, la mujer le piden que vamos al cine, vamos a hacer compras en el supermercado, etc., pero su ingreso es absolutamente limitado y tiene que acudir a una entidad financiera para poder ir al cine, para poder ir a cenar a un restaurante.
hacer una buena comida en su hogar, comprarle vestimenta a sus hijos. Bueno, llega un punto en que indudablemente la suma del salario y el crédito que usted solicita y lo renueva permanentemente, porque indudablemente su ingreso no le alcanza, le obliga a usted a tener que darse vuelta y decirle a sus hijos y a su mujer, bueno, vamos a tener que ajustar nuestros gastos, es hora que salgan a trabajar. Entonces, esta situación en la cual, que viene acumulándose desde hace muchos años, nos ha llevado a que, digamos, la familia argentina, la macroeconomía argentina, se encuentra en una situación realmente muy complicada, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, yo creo en lo personal, ¿no? Es una opinión absolutamente personal, de que no hay ninguna incidencia, digamos, de que se cierre o no se cierre el Banco Central. Indudablemente, desde el punto de vista de la administración del Estado, el Banco Central, en la medida que sea una entidad absolutamente independiente, garantiza, digamos, la política monetaria y la fijación de los precios. El Estado puede de alguna manera lograr equilibrar sus reservas e intervenir activamente en el mercado, ¿no? para que no existan abusos y para garantizar de alguna manera de que el mercado no se desfasaje y afecte a los más empobrecidos. Pero lo cierto es, para terminar esto, de que en lo personal entiendo de que hoy la prioridad de las personas está en poder, digamos, pasar un tránsito en los próximos años que sea con el menor sufrimiento posible, porque es consciente que tiene que sacrificarse. Le puse como ejemplo esta familia y creo que todos como hijos de ese gran hogar hemos entendido de que no podemos seguir funcionando como sociedad como estamos funcionando, sí, en un país tan rico, ¿no? Gracias, Guillermo, que ya el tiempo del Zoom que nos dieron en el Zoom se está agotando. Nosotros luego lo vamos a invitar a una entrevista con nuestro comerciante, ¿verdad? Nuestro empresario de comercio internacional, Edmundo Gil, así que lo tendremos en otra oportunidad. Y a ustedes, amigos, muchas gracias, Guillermo Medina. Y a ustedes, amigos televidentes, los invitamos a que se mantengan ahí, porque en brevísimo, vamos a hablar con Luis Méndez y los deportes. Adelante.